Para hacer esta oruga voy a iniciar haciendo el eslabón. Con una esfera le voy a dar 5 milímetros en cada una de sus dimensiones. Copio la figura y muevo. Voy a seleccionar ahora un cilindro que ajusto sus lados al máximo, la copio, le voy a dar 4 milímetros de diámetro y una altura de 21. La giro 90 grados, ajusto al plano y junto con una de las esferas la centro, alineo en el eje izquierdo y la centro en la altura. Desplazo el cilindro 1 milímetro hacia la izquierda, agrupo las dos y la figura debe de medir 22 milímetros. Ahora a un cuadrado le voy a dar dimensiones de 7 de altura, 7 de ancho y 25 de largo. Le voy a hacer una abertura con un cuadrado hueco que va a tener 25 de largo y 2 milímetros de altura. El ancho se queda en 20. Ahora voy a alinear las dos en el eje superior y en el eje izquierdo. En la altura la centro. Desplazo la figura 4 milímetros a la derecha y 3 hacia enfrente. Agrupo las dos. Se hizo la abertura. Voy a hacer un hueco con un cuadrado. Le voy a dar 11 de largo y 5 de ancho. Centro las dos, alineo en el eje inferior, agrupo. Muevo la pieza y voy a seleccionar la otra esfera, la centro, alineo en el eje derecho, en la altura centro, desplazo la pieza roja 2.5 milímetros hacia la derecha, ya moví 2, cambio la escala para 2.5. Ahora esa esfera azul la cambio a transparente, agrupo las dos, se hizo un hueco. Voy a seleccionar la pieza azul y la roja, la centro, alineo en el eje izquierdo, centro en la altura. Cambio a transparente la pieza roja para ver cómo queda y la voy a desplazar 1.5 hacia la izquierda. Desplacé 0.5, cambio la escala a 1 y obtengo el 1.5. Cambio al color rojo y agrupo las dos. Selecciono una esfera nuevamente que le voy a dar 4 milímetros en todas sus dimensiones. Y a una media esfera le voy a dar 1 milímetro de alto y 3 milímetros de diámetro. Copio un cilindro, le cambio la altura a 19.5, el diámetro en 3, la giro 90 grados, la acuesto, ajusto al plano, muevo, la media esfera también la giro 90 grados, selecciono estas dos últimas piezas, las centro y alineo en el eje izquierdo, centro en la altura y ahora desplazo el cilindro 1 milímetro hacia la derecha. Agrupo las dos. Las selecciono junto con la última esfera, centro, alineo en el eje derecho, centro en la altura y desplazo 1 milímetro hacia la izquierda. Agrupo. Esta pieza debe de medir 21.5, checo y está bien. Voy a hacer un eje auxiliar con un cilindro que va a tener 2 milímetros de alto, 2 de ancho y un diámetro de 21.5. Selecciono la figura de arriba, la centro, alineo en el eje superior, centro en la altura, agrupo. Ahora voy a seleccionar todo, centro, alineo en el eje inferior, centro en la altura, desagrupo la figura naranja, borro el eje auxiliar, desagrupo la figura de abajo y ahora sí agrupo todo. Voy a cambiar el color para que no se confunda con la siguiente pieza. A un cuadrado le voy a dar 1.5 de altura
13 de largo y 10 de ancho. Voy a seleccionar todo, centro en los 3 ejes y voy a desplazar la pieza roja 2 milímetros hacia la derecha. Desagrupo la pieza azul y ahora selecciono todo, agrupo. Le vuelvo a cambiar el color a azul. A un cuadrado le voy a dar 4 de altura, 10 de ancho y 8 de largo. Selecciono todo y centro en los 2 ejes y voy a desplazar la pieza roja 0.7 hacia la izquierda, cambio la escala a 0.5 y después a 0.1 obtengo los 0.7. Puedo desagrupar la pieza azul, cambio la pieza en el centro a hueco, selecciono todo, agrupo. Voy a hacerle un hueco en la parte central. Con un cuadrado le voy a dar 5 de ancho y 4 de largo. Centro las dos y alineo en el eje izquierdo y voy a desplazar ahora la pieza transparente 8.5 hacia el centro. Desplazo aquí 8, cambio la escala a 0.5, muevo y obtengo los 8.5. Selecciono todo, agrupo. Tengo así el eslabón. Necesito 25 piezas de esta para cada banda. Ahora voy a hacer los rines. Selecciono un triángulo, le voy a dar 4 milímetros de ancho, 4 de largo y 5 de altura. Con un cuadrado hueco lo elevo 4 milímetros, lo coloco sobre el triángulo, agrupo los dos. Giro el triángulo 90 grados, lo acuesto, selecciono, copio, muevo, con función espejo lo giro. Selecciono un cilindro, ajusto sus lados al máximo, lo copio y voy a hacer un eje auxiliar que va a tener 2 milímetros de altura, 2 de ancho y un diámetro de 46.74. Selecciono este eje auxiliar junto con el triángulo superior, centro y alineo en el eje superior, agrupo los dos. Ahora lo selecciono junto con el triángulo inferior, centro y alineo en el eje inferior. Desagrupo la primera pieza, borro el eje auxiliar. Los dos triángulos los selecciono, copio, cambio el ángulo a 45, acepto con el ratón o enter y voy directamente a copiar hasta completar el círculo. Selecciono todo, agrupo. A un nuevo cilindro le voy a dar un diámetro de 47.74 y una altura de 2. Para hacer la parte central, a un cilindro le doy un diámetro de 40.74 y una altura de 30. Selecciono estas dos últimas piezas, las centro y voy a seleccionar el cilindro inferior, lo copio y lo elevo una cierta cantidad. Ahora selecciono solo las dos piezas de abajo, agrupo. Ya que quedaron fijas las dos, ahora selecciono todo, alineo en el eje superior, agrupo. Selecciono los triángulos verdes y esta última pieza la centro en los 3 ejes y de momento las dejo así sin agrupar. Muevo y voy a hacer la parte central. Con un cuadrado le voy a dar 5 milímetros de ancho, 36 de largo y una altura de 30. Copio, giro 90 grados, agrupo.
Para la parte central, con un cilindro le doy dimensiones de 30 de altura y un diámetro de 12. Esta figura la voy a unir junto con la cruz, la centro y agrupo. Con un cilindro le voy a dar dimensiones de 35 de diámetro y de altura. Voy a unir ahora todas las piezas. Selecciono la cruz y el último cilindro, lo centro y ahora selecciono la primera pieza, la centro. Cambio el cilindro central a transparente, presiono tecla Shift, selecciono la pieza naranja, suelto tecla Shift, agrupo. Ahora selecciono la pieza roja, presiono tecla Shift, selecciono la naranja, suelto, agrupo. Copio toda la figura y muevo. La primera ahora sí la selecciono, agrupo. Este ring va a ser en donde va a ir conectado el motor. Para ello selecciono un cuadrado que va a tener 35 de alto, 5 de ancho y largo. Lo cambio a transparente, lo centro con el ring verde, agrupo. Está listo el primero. Ahora voy con los otros dos. Para el segundo voy a hacer un espacio que me va a permitir atornillarlos al chasis. Con un cilindro le voy a dar 5.8 milímetros de diámetro, la altura la dejo en 20. Lo voy a unir a otro cilindro que va a tener 9 milímetros de diámetro y lo voy a elevar 19 milímetros. Centro los dos, agrupo y cambio a transparente. Lo selecciono junto con el ring rojo, lo centro. Solo voy a seleccionar la figura transparente y la roja, agrupo. Copio todo y muevo. A la figura que está en medio borro los triángulos verdes, quedó el segundo, y a la tercera agrupo así como está. Cambio el color, tengo los tres rines. Voy a hacer ahora la pieza en donde irían los tornillos. A un cilindro le doy 2 milímetros de alto, un diámetro de 8 y a otro cilindro le voy a dar 5.5 milímetros de diámetro y una altura de 22. Selecciono las dos, centro, agrupo. Voy a hacer una abertura para un tornillo de 1/8. Va a tener 3.3 milímetros de diámetro y la altura de 25. Lo cambio a transparente, centro las dos piezas, agrupo. Copio esta figura porque voy a necesitar dos. Finalmente voy a hacer un adaptador en donde va a ir conectado el motor que se va a ensamblar con el ring verde. A un cilindro le doy 9 de altura, 10 milímetros de diámetro y a un cuadrado 5 de ancho, 5 de largo y una altura de 28. Centro las dos, agrupo. Voy a hacer la abertura en donde iría conectado el eje del motorreductor. Con un cuadrado le voy a dar dimensiones de 10 de largo, 8 de altura y 4.1 de ancho. Selecciono otro cilindro que va a tener un diámetro de 5.6.
lo cambio a transparente y junto con otro cilindro lo centro a grupo. Esta última figura la cambio a transparente, la centro junto con la figura roja, agrupo y tengo así la forma del eje del motorreductor, que ahora solo tengo que cambiar a transparente. Selecciono las dos últimas figuras, la centro, agrupo, quedó el adaptador para el motorreductor y el rin. Estas figuras son para cada banda. En el video 2 voy a hacer el chasis, el ensamble y voy a mostrar mi diagrama del circuito de radiofrecuencia, del transmisor y receptor que utilizo.